Hola muchachos, buenas tardes. El día de hoy vamos a comenzar a hablar de lo que es la formulación de un diagnóstico de riesgo en enfermería. Si ustedes recuerdan, en el video pasado pues hablábamos de cómo formular un diagnóstico real en enfermería y que muy de la mano de la clasificación taxonómica de la NANDA y el formato PES, que es problema, etiqueta diagnóstica, etiología, factores relacionados, sintomatología y características definitorias, pues hacía más fácil, o podríamos decirlo de la siguiente manera, completaban lo que era la formulación de cada diagnóstico, de cada tipo de diagnóstico. Recordando estos elementos, estos tres elementos del formato PES, en esta ocasión hablar de un diagnóstico de riesgo especialmente, pues solamente lo van a conformar dos elementos, que es la etiqueta diagnóstica y en este caso la etiología deja de ser factor relacionado, pasa a ser un factor de riesgo. Y les voy a definir qué es un factor de riesgo según la NANDA. Dice que el factor de riesgo son influencias que aumentan la susceptibilidad de un individuo, familia, grupo o comunidad ante un evento no deseable. Así es lo que define la NANDA respecto a un factor de riesgo. Recuerden que un factor de riesgo tiene la facilidad de convertirse en un factor real si no existen esos cambios higiénico-dietéticos, de aptitudes, de actitudes también en el paciente. Un paciente que tiene un riesgo de estreñimiento tiene que someterse, por ejemplo, ese es un diagnóstico, riesgo de estreñimiento, tiene que someterse a cambios higiénico-dietéticos para que deje de ser un factor de riesgo y no pase con altas probabilidades, con susceptibilidad, a ser un factor real, perdón, un diagnóstico real. Esa es nuestra encomienda como personal de enfermería, acompañar a los pacientes para que el cambio de hábitos, de actividades, ayuden a disminuir que esos factores de riesgo pasen a ser pasen a ser diagnósticos reales. Bueno, como les hablaba, en esta ocasión les voy a mencionar rápidamente, vamos a buscar un diagnóstico de riesgo. ¿Y les parece si nos quedamos con el mismo, que es de riesgo de estreñimiento? Aquí lo encontramos en el dominio 3, que es eliminación e intercambio. En la clase 2, que es función gastrointestinal. El factor de, el diagnóstico de riesgo es riesgo de estreñimiento crónico funcional y existe otro de riesgo de estreñimiento. Nos vamos a quedar con el de riesgo de estreñimiento. Lo encontramos en la página 214. Y aquí está, se define como susceptibilidad a una disminución de la frecuencia normal de la defecación, acompañada de eliminación dificultosa o incompleta de heces que puede comprometer la salud. Si nos damos cuenta, aquí aparecen lo que son los factores de riesgo. Miren, aquí está. Les voy a leer algunos tipos de factores de riesgo: abuso de laxantes, cambios en los hábitos alimentarios, cambios recientes en el entorno, confusión, hábitos de defecación irregulares, obesidad, trastornos emocionales, entre otros. Pero si ustedes se dan cuenta, en la edición, 11ª edición de lo que es la clasificación taxonómica, se agregan dos apartados dentro de los diagnósticos que se llaman condición asociada y población en riesgo. Les voy a hablar un poco de lo que es la condición asociada. Las condiciones asociadas son diagnósticos médicos, lesiones, procedimientos, dispositivos médicos o agentes farmacológicos. Estas condiciones no son modificables de manera independiente por una enfermera profesional. Algunos ejemplos de condiciones asociadas son un infarto de miocardio, agentes farmacológicos o procedimientos quirúrgicos. Los datos sobre las poblaciones en riesgo y las condiciones asociadas son importantes.
A menudo se recopilan durante una evaluación y pueden ayudar a la enfermera a considerar posibles diagnósticos y confirmarlos. Pero, sin embargo, las poblaciones en riesgo y las condiciones asociadas no cumplen con la intención de características definitorias o factores relacionados, ya que las enfermeras no pueden cambiar o impactar estas categorías de manera independiente. ¿Qué quiere decir? Pues que en estas condiciones asociadas que nos muestra en uno de los diagnósticos, que es riesgo de estreñimiento, nosotros como enfermeras nos podemos guiar para poder diagnosticar a nuestro paciente. No quiere decir que van a cumplir la función que tenía una característica definitoria o un factor relacionado, no. Recuerden que son diagnósticos médicos que nos van a ayudar a poder diagnosticar a nuestro paciente. Ejemplo, en las condiciones asociadas al riesgo de estreñimiento, pues se encuentra la obstrucción intestinal posquirúrgica, que es un diagnóstico médico, el absceso rectal, el embarazo, el desequilibrio electrolítico, la fisura rectal o anal. Estas son condiciones que nosotros no podemos modificar. Lo mismo pasa con la población en riesgo. La población en riesgo, como lo mencionaba ahí, pues sí, también son otro tipo de elementos que nosotros no vamos a poder modificar, pero que nos van a ayudar al momento de diagnosticar a nuestro paciente. Y vamos a seguir hablando de la formulación de este diagnóstico de riesgo. Nos seguimos quedando con el diagnóstico riesgo de estreñimiento y lo vamos a hacer de la siguiente manera. En el video pasado yo no les coloqué lo que fueron de qué clase pertenecían, a qué dominio pertenecían, solamente se los hacía en mención. En los siguientes videos voy a tratar ya de formularlos específicamente ya a qué dominio pertenecen y a qué clase está perteneciendo cada diagnóstico. Bueno, proseguimos, que es el riesgo Recuerden que lleva su código, en este caso es el 00015. Y pues vamos a poner sus factores de riesgo. Lo vamos a encontrar en este caso. Recuerden que para yo darme cuenta de qué factores de riesgo tiene mi paciente, pues previamente yo ya realicé una valoración. Nosotros vamos a optar por la valoración de la NANDA, donde abarcan los 13 dominios, y me puedo ir rápidamente al dominio 3, donde el paciente contestó una serie de preguntas y arrojan datos, signos y síntomas que refiere el paciente. Tal vez mi paciente tiene algún tipo de deshidratación, vamos a poner. Tiene obesidad. Y así es como queda un diagnóstico de riesgo en enfermería. Recuerden que pues ya tenemos nuestra etiqueta diagnóstica, la P, y tenemos lo que es tu factor de riesgo. En este caso pues va a quedar como la etiología o factor de riesgo.